vamos a tratar de resolver este ejercicio sobre números primos, que dice definir una función que reciba un número n entero y regrese en un vector todos los factores primos de n. Por ejemplo, si la función recibe al número 12, esta función debe arrojar al vector 2,3, porque 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Entonces, 2 y 3 son los factores primos de 12. Para tratar de resolver este problema, vamos a seguir esta guía. Primero vamos a determinar si un número es primo. Luego vamos a tratar de encontrar todos los factores de un número, no importa si son primos o no primos. Y finalmente vamos a filtrar de entre todos los factores del número, aquellos que sí son primos. ¿Ok? Entonces empezamos con determinar si un número es primo. Entonces, ¿cómo sabemos si un número es primo? Es primo si solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Por ejemplo, el 8 no es primo porque sus divisores son 1, 2, 4 y 8. Tiene 4 divisores. El 11 sí es primo porque sus divisores son únicamente el 1 y el 11. Solo tiene dos divisores. Entonces, ¿cómo determinamos que 8 no es un primo? Pues dividimos secuencialmente 8 entre todos sus antecesores, es decir, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pues vemos qué números dividen a 8. Entonces, vamos a escribir de nuevo la operación 8 entre 1. 8 entre 1 toca a 8 con residuo 0. ¿Sí? Porque decimos 1 por 8, 8. Para 8, 0. ¿Sí? Esta división se puede denotar en esta forma, donde este 8 es el dividendo, este 1 es el divisor, este número de acá es el resultado de la división y este número de acá es el residuo. Entonces, reescribimos de nuevo las divisiones de 8 entre sus antecesores. Podemos escribirlo como 8 es igual a 1 por 8 más 0. 8 es igual a 2 por 4 más 0. 8 es igual a 3 por 2 más 2. 8 es igual a 4 por 2 más 0, etcétera, hasta llegar a 8 es igual a 8 por 1 más 0. Entonces, los divisores de 8 son aquellos que arrojan residuo 0 cuando dividimos a 8 entre dicho número. Por ejemplo, los que arrojan residuo 0 serían el 1, el 2, el 4 y el 8 mismo. Entonces, los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8, que son los que habíamos dicho al inicio. Entonces, con eso ya podemos determinar cuáles son los factores de un número. Pero en programación, para hacerlo en programación, es importante conocer a la función módulo, ¿sí? Que se denota como A módulo n en matemáticas y en programación como la función módulo de A con n. Y cuando calculamos el módulo de A con n, la función nos regresa el residuo de la división de A con n. Por ejemplo, el módulo de 8 con 1 nos va a regresar 0 porque 0 es el residuo de la división de 8 con 1. El módulo de 8 con 3 es 2 porque 2 es el residuo de la división de 8 con 3, etc. Entonces debemos darnos cuenta que B divide a A si el módulo de A con B es igual a 0. Ahora sí, con esta idea en mente ya podemos programar nuestro código. Vamos a, pues primeramente vamos a programar el código no como una función, sino como el algoritmo. Y vamos a introducir manualmente el número. Definimos el número que queremos determinar, al que se desea calcular sus factores. Sí, seguimos con el 8. ¿Sí? Entonces, vamos a dividirlo secuencialmente, vamos a calcular secuencialmente el módulo de 8 con sus antecesores. Entonces debemos hacer un for que empiece en 1 y termine en el mismo número. Y vamos calculando secuencialmente el módulo de 8 con todos sus antecesores. No le voy a poner un punto y coma y lo voy a correr para que vean cómo se va calculando secuencialmente esos módulos. Aquí están.
Se ve muy feo, entonces les voy a poner aquí. Voy a decir que lo muestre en pantalla. Ahí están. 0, 0, 2, 0, 3, 2, 1, 0. Que son justamente los que tenemos acá. 0, 0, 2, 0, 3, 2, 1, 0. Bueno, con eso ya calculamos los, los módulos. Pero ahora queremos no calcular los módulos, sino determinar cuáles son los factores de n. Y eso lo sabemos determinando para qué is el módulo de n con i es 0. Entonces vamos a poner un condicional. Si el módulo de n con i es igual a 0, entonces podemos escribir, por ejemplo, f'(f), el número i igual a, aquí vamos a poner la variable i, es un factor de n. Ponemos acá i y n y vemos el resultado. Y voy a ponerle, vean, el número i igual a 1 es un factor de 8. El número i igual a 2 es un factor de 8. El número i igual a 4 es un factor de 8. Y el número i igual a 8 es un factor de 8. Bueno, ya los determinamos. ¿Qué pasa si ahora queremos guardarlos en un vector? Pues voy a definir antes de ese for un vector sin ningún elemento. Le voy a llamar a ese vector factores y no tiene ningún elemento. Entonces, en lugar de imprimir en pantalla ese mensaje, les voy a decir que al número i me lo guarde dentro de ese vector factores. Eso lo digo a través de esta operación. Factores es igual a factores, perdón, abro un corchete y hago eso. Entonces, si el módulo de n con i es igual a 0, va a introducir al factor, al número i dentro del vector factores. Entonces, voy a correrlo y voy a imprimir aquí en pantalla. No me arrojó nada porque le puse punto y coma, pero le voy a decir que me muestre. Y allí tengo el vector que contiene los factores, no los factores primos, los factores de 8. Bueno, entonces, finalmente, si queremos determinar si el número n es primo, debemos de contar cuántos factores tiene. Es decir, debemos de contar cuántos elementos tiene el vector factores. Entonces, si tiene 2, es primo. Si no, no es primo. Entonces decimos if la longitud o el tamaño de factores es igual a 2, por el momento le voy a decir que me imprima n es primo. De lo contrario, que me imprima n no es primo. Termino. Y me dice n no es primo. Porque le habíamos dado n igual a 8. Ahora le vamos a dar 11. N es primo. Por ejemplo, 15. N no es primo. Y 23. N es primo. Este código, casi tal cual, lo podemos volver una función. Voy a copiarlo todo y voy a abrir un nuevo script. Aquí lo que vamos a hacer es definir una función que reciba un número y me diga si ese número es primo o no. Entonces vamos a llamarle a esa función. La función se va a llamar es primo. Va a recibir un número n y me va a decir si eso no es. Le voy a llamar a esa variable respuesta. Defino la función y hasta en la parte de abajo cierro la función, termino la función. Entonces voy a usar el mismo código. Solo que aquí, en lugar de decirle que me imprima, le voy a decir respuesta es igual a 1. De lo contrario, respuesta es igual a 0. Y ahora voy a guardar esa función con el nombre es primo y ya podría correrlo en el command window. Vamos a ver, es primo de 8, 0.
es primo de 11, 1. Es primo de 15, 0. Es primo de 23, 1. Bueno, ahora que ya sabemos cómo determinar si un número es primo a través de la función es primo, cómo encontrar todos los factores de un número, ya podemos filtrar de entre todos los factores a los números primos, y es lo que vamos a hacer. Para empezar, calculamos de nuevo todos los factores primos, perdón, todos los factores del número. Entonces lo voy a llamar factores es igual a un vector vacío. Vamos a solicitar el número, por ejemplo, 8 otra vez. Y ahora empezamos a encontrar los factores de 8. Y desde 1 hasta n, si el módulo de n con i es igual a 0, entonces agrégame i al vector factores. Factores es igual a factores, i. Y ahí está. Pero le vamos a poner una condición más, que lo agregue únicamente si el factor i es primo. Entonces podemos definir, por ejemplo, el vector vacío factores primos como vacío y le decimos, ahora, si es primo de i es igual a 1, entonces agrégamelo también a factores primos. Factores primos, coma i. Corremos. Y le voy a poner un punto y coma. Y de nuevo, factores es 1, 2, 4 y 8. Pero factores primos es solo 2. Entonces el factor primo de 8 es 2. Y solo es 2, porque 2 al cubo es igual a 8. Entonces vamos ahora a introducir otro número. Por ejemplo, el 12 que habíamos propuesto inicialmente. Corremos el código y imprimimos factores primos. El 2 y el 3, como habíamos dicho anteriormente. Y factores es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Entonces de factores primos hemos seleccionado de factores los números primos. Ahora podemos introducir esto en una función. Por ejemplo, una función que se llame factores primos, que reciba un entero n y que devuelva los factores primos, que voy a llamar fp. Pegamos nuestro algoritmo previo y ahora solo requerimos fp, que son los factores primos. Dejamos aquí fp. Esto en realidad ya no nos sirve. La n va a estar dada por la entrada de la función. Esto no nos importa. Y ya terminamos la función. Entonces la guardamos como factores primos. Y ahora podemos calcular factores primos de 12, 2 y 3, factores primos de 8, el 2, factores primos de 327, dice que es el 3 y el 109, y etcétera. Entonces con esto acabamos de resolver nuestro ejercicio.